Si esto no lo matas, esto te acaba matando a ti y te aseguro que se lo lleva todo por delante porque yo lo he vivido. No, porque como yo le he dedicado mucho esfuerzo, le he dedicado muchas ganas, toda mi ilusión, todo mi empeño, 1000 noches sin dormir, esto no se puede morir nunca jamás. Y esa frase es un error enorme y le acaba costando la ruina a muchísimos empresarios y vienen a decirte, oye, ¿dónde está lo mío? ¿Dónde está mi euro que no me lo has pagado? Familia, cerramos empresa y protegéis el patrimonio y vais a tener un techo donde estar, nos hubiese cambiado mucho la peli. Voy a contar algo que no había contado antes en un vídeo y es una gran lección que yo me llevé cuando nos arruinamos, cuando todo se vino abajo, y es que muchas veces les damos a las cosas un significado tan romántico que eso nos acaba destruyendo, nos acaba matando, y hay que tener mucho cuidado con esto de no, porque como yo le he dedicado mucho esfuerzo, le he dedicado muchas ganas, toda mi ilusión, todo mi empeño, 1000 noches sin dormir, como yo he hecho todo eso, esto no se puede morir nunca jamás. Y esa frase es un error enorme y le acaba costando la ruina a muchísimos empresarios, y hay que tener mucho cuidado porque yo lo veo cada día. Mira, cuando llega la crisis, cuando llega el boom inmobiliario, cuando todo explota, cuando de repente hay una crisis mundial, que esto ya lo he contado más veces, nos arruinamos, teníamos una constructora, esa constructora de un día para otro se para, todo se para, nos quedamos sin cobrar un montón de pisos, obras paradas, no recibíamos dinero, no podíamos pagar y empieza todo el bucle. Cuando llega ese momento en el que tú debes millones de euros con tu empresa que no puedes pagar, es un momento horrible porque encima se te pone delante de la cara la realidad más cruda y es, claro, tú llevas a lo mejor 10 años manteniendo tu equipo, con las relaciones con los bancos, con los proveedores, con todo, buen rollo, siempre te pensabas que era un poco el te respondo, me respondes, y llega un momento en el que no puedes pagar todo eso porque no puedes, no es porque no quiera, es que de dónde lo saco porque miro la cuenta del banco y solo está negativo, y miro la otra cuenta del otro banco y la otra cuenta del otro banco, está todo negativo, no me queda dinero, dime cómo lo hago. Cuando vives eso y encima vienen a llamarte a la puerta de tu casa trabajadores, el del banco, y te llaman y te llaman y te llaman y vienen a decirte, oye, ¿dónde está lo mío? ¿Dónde está mi euro que no me lo has pagado? Cuando pasa eso, hostia, es muy difícil de asimilar porque al final dices, vale, o sea, te llevo respondiendo 10 años, pero es que ahora no puedo. Yo sé que te lo debo, sí, yo ya lo sé, pero es que no puedo, dime de dónde lo saco. Y te siguen llamando y te siguen pidiendo, y al final dices, o sea, que toda esta relación que llevamos teniendo estos 10 años entre, pues eso, trabajadores, bancos, proveedores, todo, o sea, todo este círculo de convivencia que hemos hecho, todo era mentira, o sea, todo ese buen rollo era mentira, esa relación era mentira porque no te puedo pagar la última nómina, el último recibo, porque no te puedo pagar la última letra, y todo se destroza ahí. Entonces cuando se te pone esa realidad en la cara y dices, entonces, todo era dinero otra vez, todo era dinero, todo era mentira, todo era dinero, y ahora mismo no te puedo responder. Entonces, cuando te llega esa situación, aparte de que ya de por sí estás muy jodido, evidentemente, porque debes millones de euros y no sabes qué hacer, encima ves que estás solo, porque un empresario que debe mucho dinero o que tiene la empresa así, está muy solo, porque de repente se da cuenta que mira para atrás y ya no queda nadie, no queda nadie, y esto lo vivimos. Cuando llega ese momento, pues decimos, vaya, pues tenemos que hacer algo porque no nos podemos quedar parados con todo este problemón encima. Y nos ponemos a preguntar qué se puede hacer en ese momento. Evidentemente el despacho no existía, pues qué se podía hacer en ese momento. Empezamos a preguntar a gestorías, a despachos, a ver qué solución, a ver si alguien nos decía qué hacer. Nos gastamos un montón de dinero en consultas y llega la última consulta, el despacho de no sé qué, ya porque ese tío nos iba a dar la respuesta correcta, porque ya eso iba a ser. Bueno, pues hablamos en casa, oye, venga, pagamos esto, si es que ya no nos quedaba nada, encontramos el dinero de donde no lo había y vamos a hablar con ese señor. Y me acuerdo perfectamente que íbamos todos en el coche de mi padre, bajamos y llevamos, él tenía un maletín marrón, y ahí van todos los papeles de todo lo que había pasado, de todo lo que nos habían dicho, de todo. O sea, era ya como el análisis de toda la situación y, oye, toma esto y ayúdame. Bueno, pues íbamos andando por la calle, que era una calle recta, hacías así como una curva, que había aquí como un jardincito y ya subías a ese despacho. Bueno, subimos al despacho, nos reunimos con ese señor y me acuerdo perfectamente de la sensación de entramos mis hermanos y mis padres con nuestro maletín, con nuestros papeles, con un millón de preguntas y con todos los miedos del mundo. Porque, ¿qué haces? Si ¿qué hacías? Esa era la última esperanza. Estuvimos hablando un montón de rato, pero horas y horas, y cuando acabamos, el resumen que nos saca esa persona fue:
nada, pues no puedes hacer nada y ya está, que se quede así y ya se irá viendo, pero no se puede hacer nada. Entonces, claro, te deja los pies de los caballos porque vas ahí pensando que es la última bala y te dice que no se puede hacer nada, pues tú ya confías en que no se puede hacer nada. Entonces, claro, como no se puede hacer nada, la deuda de la empresa empieza a pasar a título personal y ya entra en juego todo tu patrimonio. Entonces, pierdes todo el patrimonio, que es lo que nos pasa a nosotros. Como no se puede hacer nada, pues nada, empezaron a reclamar las cosas a título personal y se fueron llevando pues todo lo que se había conseguido durante esos años con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio y de 1000 noches sin dormir, de el uno, el otro, para arriba, para abajo, 1000 cosas, pues nada, se empieza a perder absolutamente todo, hasta la casa, que ya lo he contado alguna vez, la casa en la que nosotros nos criamos, se la lleva el banco y nosotros hacemos la maleta y nos vamos de allí a un piso de alquiler en el que ni cabíamos. Entonces, cuando pasa eso, dices, la alternativa era esta, entonces nos quedó después un montón de deuda, no se soluciona nada. Y hoy me doy cuenta de que sí que existía una alternativa, que era concursar la empresa. Que si hubiésemos preguntado a la persona correcta y nos hubiera dicho, oye, dame tu empresa, que yo te la concurso, te la cierro, se quedan liquidados trabajadores, se queda liquidado el equipo y puedes conservar tu patrimonio, por lo menos puedes conservar una casa, tu techo, donde estás tú con tus hijos. Si por lo menos alguien nos hubiese dicho eso, hubiese cambiado mucho la situación y nos hubiese cambiado mucho la vida. Pero ese consejo de mierda, porque fue lo peor que nos pudo pasar en ese momento, hizo que se llevasen por delante absolutamente todo. Y esto yo lo veo cada día. Y no lo veo cada día por un mal consejo, que también, porque veo mucho de que nos llega cosas de gestorías que han ido haciendo todo mal y de repente te deriva la responsabilidad, que han presentado los impuestos mal, que se ha intentado reestructurar la empresa de una forma de mierda. En fin, yo esto lo veo cada día y me hierve la sangre. Me hierve la sangre porque solo un empresario entiende lo que ha costado levantar algo de cero, todo lo que le has puesto, porque pones toda la carne en el asador y haces tu vida alrededor de eso. Eso solo lo entiende alguien que tiene una empresa. Quien no, pues bueno, lo puede presuponer, pero nunca va a saber lo que se siente. Entonces, cuando alguien ha puesto ahí toda su vida, toda su alma, toda su mente, su dinero, su tiempo, que es lo más valioso que hay, su tiempo, y muchas renuncias, pues lo mínimo que hay que hacer es cuidarlo. Y cuando me llegan todos los rotos de las gestorías o de cualquier consejo de mierda que te hayan dado por cualquier sitio, me da mucha rabia. Porque me veo ahí. Porque si en ese momento alguien nos hubiese dicho, oye, familia, cerramos empresa y protegéis el patrimonio y vais a tener un techo donde estar, nos hubiese cambiado mucho la peli. Pero nadie lo dijo y nos dijeron que eso se tenía que quedar ahí, que se tenía que morir y que ya en algún momento, pues no sé, pues ya está, que se quedase ahí porque no se podía hacer nada. Entonces, todo cambia por un consejo y muchas veces un consejo gratis, eso que no querías pagar, es lo que te va a costar todo el dinero del mundo, porque te lo va a joder todo. Entonces hay que tener mucho cuidado y cuando vienen aquí muchos empresarios, yo tengo una conversación romántica que dura 10 minutos y lo demás nos ponemos a trabajar. Y en esos 10 minutos es, te entiendo todo, pero ahora hay que sacudirse el polvo y hay que protegerte a ti. Y hay una cosa que muchas veces los empresarios, porque nos nubla, obviamente te nubla la parte romántica de, oye, es que yo he montado todo esto, porque todo este tinglao que hay aquí, que ya es muy grande, todo esto lo he montado yo con mi esfuerzo, con mi sacrificio y con todo porque lo he puesto todo aquí. A veces eso te nubla de decir, es que no lo puedo perder, no lo quiero perder. Y cuando viene un empresario y me dice eso, digo, sí, yo te entiendo, pero lo que no puedes perder es la vida que tú has conseguido. Y la vida que tú has conseguido ha sido gracias a esa empresa. Y si no reaccionamos a tiempo con tu empresa, con ese CIF, con la empresa, a lo mejor tu vida personal, tu nombre, tu apellido y tu patrimonio se va a la mierda. Entonces, este punto es muy importante protegerlo porque si no, esto se nos va al garete. Y muchas veces, cuando vienen los empresarios de, no, es que sí o sí quiero mantener la empresa porque sí, y hay veces que se puede y hacemos una reestructuración y puedes seguir y no pasa nada y sigues como un campeón y ya volveremos a poner la empresa donde estaba antes aquí en la cima. Pero hay veces que no y que la decisión más inteligente y la decisión de buen empresario es cerrar y después abriremos otra y haremos otra cosa, pero ahora mismo tienes que cerrar porque si esto no lo matas, esto te acaba matando a ti y te aseguro que se lo lleva todo por delante porque yo lo he vivido. Entonces, cuando viene alguien y me dice, Diana, ayúdame a salvar mi empresa, si la podemos salvar, la primera que voy a estar en la fila para salvarlo todo. Pero si no se puede, a lo mejor salvar la empresa es matarla y abrir una nueva y salvarte a ti. Y eso es lo que muchas veces los empresarios os cuesta entender y es normal porque sé lo que cuesta. Pero como he estado en las dos partes
y perderlo todo por un mal consejo, os aseguro que es muy duro. Es muy, muy duro pensar que sí, que una frase, un momento, una consulta distinta a lo mejor nos hubiese cambiado la vida. Y no sabes lo que duele, no sabes lo que duele ver cómo todo se va cayendo. Además, no es de repente se cae de un día para otro, es que es una agonía lenta y lenta y lenta y es decepción tras decepción. O sea, ver caer una empresa es algo muy duro y es algo muy serio, porque no es solo ver caer la empresa así, es ver caer la empresa y ver caer al empresario con toda su vida y con toda su familia. Entonces eso es muy complicado y lo que yo insisto siempre es, la parte romántica sí, la entiendo, pero aquí estamos para ser prácticos y lo que más me importa es protegerte a ti, tu familia, tus hijos, tu patrimonio. Y eso muchas veces implica matar esto, o muchas veces implica tomar decisiones difíciles aquí. Pero eso es lo que hay que hacer, porque muchas veces ese consejo barato, o ese consejo fácil, o ese consejo rápido, le pego un telefonazo a mi gestor, que un gestor es quien te presenta los impuestos, muchas veces eso te acaba costando todo. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo saber distinguir que una cosa es la parte romántica, que todos los empresarios la tenemos, pero tenemos que encontrar la parte práctica y decir, ¿qué tengo que hacer? Porque yo quiero salvar esto sí o sí. Y esto, salvar esto muchas veces es cierro la empresa, muchas veces es reestructuro, pero que no se te olvide que tu objetivo como empresario es que la vida que has conseguido y el patrimonio que has conseguido no se muera por el camino.